One Piece es el anime y manga más popular de la historia, y su autor, Eiichiro Oda, como seguro que no sorprende a nadie, es un gran aficionado de los piratas. Mucho antes de comenzar One Piece, ya se había documentado sobre la historia de la piratería. Por ello, es de suponer que en One Piece hay multitud de referencias a los piratas reales y a sus historias. En este vídeo nos centraremos en concreto en la leyenda del tesoro y la figura del rey de los piratas, Gold Roger. 近頃政府のやつらが俺を何と呼んでるか知ってるか？ゴールド・ロジャーだ。 La serie comienza con la historia de Gold Roger, el rey de los piratas, que antes de morir ejecutado pronunció estas famosas palabras. 俺の財宝か？欲しけりゃくれてやる。探せ！この世の全てをそこに置いてきた。 Esta leyenda con la que arranca la serie está prácticamente calcada de una historia real impresionante. El protagonista de esta historia real se llama Olivier Levasseur, también conocido como Labus, un pirata de la Edad de Oro de la piratería, famoso por el gran tesoro que dejó oculto y su mensaje antes de morir ejecutado. Sin duda, es una de las claras influencias para el personaje de Gold Roger. Olivier nació en Francia a finales del siglo XVII, en una familia burguesa. Durante la Guerra de Sucesión Española, fue corsario junto a su padre, bajo una patente de corso otorgada por el monarca francés Luis XIV. Un corsario es básicamente un pirata respaldado por un reino o nación para que ejerza la piratería contra los enemigos de esta. Tras acabar la guerra, con un parche en un ojo y sin intención de dejar la vida pirata, se embarcó hacia el Golfo de Guinea. Allí se unió a la tripulación de Benjamin Hornigold, otro pirata que había luchado en la guerra, y que formó una famosa tripulación de la que saldrían muchos piratas conocidos. Sin ir más lejos, su segundo de a bordo era Edward Teach, personaje que aparece también en One Piece con el mismo nombre, y que es más conocido por su apodo Barba Negra. Olivier, tras un año con Hornigold, abandonó la tripulación, y tras asociarse brevemente con el pirata Samuel Bellamy, otro nombre que os puede sonar, finalmente se fue por su cuenta. Ya con su propia tripulación, capturará el barco Nuestra Señora del Cabo, el mayor buque de la flota portuguesa, y con él, uno de los mayores tesoros de la historia de la piratería, valorado actualmente en más de 100 millones de euros. Tras el pillaje, se retiró a la isla de Bourbon, actual Reunión, cerca de Madagascar. Allí sería apresado y condenado a la horca en 1730. Y aquí viene lo más interesante. Antes de ser ejecutado, en el cadalso, Olivier lanzó su colgante al público diciendo: «Mi tesoro para el que pueda comprenderlo». En el colgante se hallaba un misterioso criptograma que aún hoy se conserva en Francia. Echando un vistazo al código, podemos observar que los símbolos que aparecen son muy parecidos a la escritura usada en los poneglyphs de One Piece. Lo mejor de todo esto es que el tesoro aún no se ha encontrado. Durante todos estos años, muchos cazatesoros se han lanzado al mar a buscarlo, pero la leyenda del tesoro de Levasseur perdura. Para la construcción del personaje de Gold Roger, Eiichiro Oda usó otros elementos aparte de la historia de Levasseur. Uno de los más comentados por los fans ha sido siempre el nombre de las banderas pirata, las Jolly Roger. Si bien pensamos que este hecho pudo ser un determinante para que Oda eligiese el nombre de Roger, no creemos que sea el único. Está bien documentado que hay muchos piratas y personajes de la época que se llamaban Roger o Rogers. No obstante, hay uno que destaca sobre el resto cuando lo comparamos con Gold Roger. El pirata en cuestión se llamaba Roger North. Aunque no es tanto el propio Roger North la inspiración detrás de Gold Roger, sino su capitán, Walter Rayleigh. Como habréis notado, se llama igual que el Rey Oscuro Silver Rayleigh, el segundo de a bordo de Gold Roger en One Piece. Como vemos, en la historia real los papeles están invertidos. Rayleigh era el capitán y Roger su segundo de a bordo. Con respecto a la historia de estos dos piratas, Walter Rayleigh es otro de los piratas famosos de la época
y forma parte de la primera generación de corsarios ingleses en llegar al Nuevo Mundo. Y con Nuevo Mundo no me refiero a la segunda mitad de la Grand Line, sino a cómo se llamaba el continente americano tras el desembarco de Colón. Es curioso que los otros dos corsarios de esta primera generación fueran Drake y Hawkins, llamados igual que ciertos piratías de One Piece. La expedición por la que más se conoce a Rayleigh y a Roger fue su búsqueda de la Ciudad del Dorado, una legendaria ciudad de oro que nadie ha visto y que se encuentra en algún lugar del Nuevo Mundo. Esta historia nos recuerda claramente al viaje de Gold Roger y el paradero de One Piece. Además, la leyenda del Dorado ya fue usada por Oda en la saga de Skypiea, así que sabemos que la conoce. Finalmente, como Gold Roger, Rayleigh fue ejecutado en 1618. Con todo lo que hemos expuesto en el vídeo, esperamos que os podáis hacer una idea de las inspiraciones reales que usó Eiichiro Oda en su obra. Descubrir los guiños que hace a la historia Oda es una aventura en sí misma. Si os ha gustado, realizaremos más vídeos parecidos sobre las personas reales detrás de los personajes de One Piece. Por ahora, vamos a seguir soñando con encontrar el tesoro perdido de Levasseur. Tal vez, aún no es tarde para convertirse en el rey de los piratas.